Muchas gracias. Subsecretario Cordero, yo tengo dos preguntas para usted. Por un lado, lo que fue ayer la sesión especial de la Cámara por el caso Monsalve. Ahí la ministra explicó que la llamada previa a ese jueves en donde todos nos enteramos de esto, que se habría dado el martes, fue a solicitud de la Policía de Investigaciones. Bueno, en estos momentos en el Congreso la oposición está evaluando herramientas constitucionales, no descartan la acusación constitucional en contra de la ministra, dicen que no le creen. Y quería preguntarle también por este antecedente de CIPER Chile que plantea que el ex subsecretario Monsalves activó gestiones de la Policía de Investigaciones luego que de una reunión con la denunciante ella le habría dejado en claro que sí, o sea, que no hubo consentimiento. Según este medio, el antecedente desbarata la versión de la que tuvo en algún momento el ex subsecretario sobre esos dos temas, la acusación y este nuevo antecedente. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sobre lo primero, como yo lo he dicho en tantas ocasiones, el ejercicio de las atribuciones constitucionales del Congreso es privativa. La segunda es que la ministra dio explicaciones muy precisas el día de ayer. Usted también estaba el día de ayer allá y yo cuando salí me referí específicamente al punto. Yo creo que hay que tener cuidado con confundir el rol del control político con aquellas que corresponden a las investigaciones judiciales que está llevando a cabo y las investigaciones penales del Ministerio Público. Sobre lo segundo, no tengo nada que comentarle, esencialmente porque es un asunto que es objeto de la investigación, son antecedentes que el Ejecutivo no tiene y que forman parte de la investigación penal que, por cierto, al Ejecutivo es el más interesado que se aclare con la mayor prontitud. ¿Por qué declaró? Secretario, frente a lo mismo, esta llamada en particular es un nuevo antecedente que se confirma finalmente. ¿No cree que o no consideran que es un privilegio que Manuel Monsalve haya sabido de este allanamiento? El común de los chilenos no nos enteraríamos de esto. Y si fue así, ¿por qué así todo se mantuvo hasta el cargo el día jueves, si esto ocurrió el martes? En su pregunta subyace una afirmación que el día de ayer yo me hice cargo y la ministra Toá se hizo cargo directamente. Subyace en su pregunta un supuesto que no se compadece con los hechos que se han informado. Lo que hizo la ministra no fue avisar sobre una diligencia, sino que instruir al ex subsecretario Monsalve porque debía comparecer en el hotel donde se encontraba la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público para efectuar una diligencia. Por lo tanto, la afirmación sobre la cual descansa su pregunta carece de un error. Y por eso lo aclaró la ministra Toá ayer en plena sesión especial y también lo precisé yo al salir de esa sesión. Por lo cierto, es un hecho que también ha señalado la Policía de Investigaciones. ¿En qué consistió esa llamada? Fue esencialmente para que Manuel Monsalve compareciera en diligencias que se estaban ejecutando en ese momento y garantizar su comparecencia en ese momento en el lugar donde él pernoctaba. Corrijo entonces, entre comillas, tal como usted lo dice y lo dijo la ministra, esta instrucción para usted tampoco significa un privilegio, porque fue o no autorizado por el fiscal Armendáriz esta instrucción de avisar o de comentar esta inteligencia, más allá de la semántica. No, es que la semántica en discúlpeme, es muy relevante. Sí. Y yo por eso, cuando las preguntas suponen supuestos implícitos, yo me cargo inmediatamente de ellas. Porque en los temas legales las semánticas son muy relevantes, sobre todo cuando se utiliza el derecho como herramienta política. En este punto, lo que el subsecretario Monsalve, como autoridad obligada de comparecer para garantizar su comparecencia, él recibe una instrucción. Es una instrucción que debe recibir cualquier funcionario público. Y para garantizar su comparecencia, eso no es ningún privilegio, es un mandato. ¿Por qué no se contó en un principio? No hemos estado enterando a cuentagotas. Porque forma parte. Sí, nuevo. Lo que pasa es que hay un tema que ustedes, yo creo que también es conveniente que sepan. Esa era una diligencia que se estaba ejecutando. Y de acuerdo a la ley, las diligencias están sujetas a secreto. Si se revela producto de eso una diligencia, bueno, es conveniente aclarar en lo que corresponde a un asunto respecto del cual la ministra dio una instrucción para garantizar comparecencia. Subsecretario, disculpe para que quede meridianamente claro, este hecho no elimina el factor sorpresa que requiere una diligencia de estas características, porque al darle la instrucción, independiente que sea de colaboración al ex subsecretario Monsalve, también se le está dando tiempo eventualmente para que modifique algún tipo de elemento que sea necesario para la investigación, como su teléfono celular, que solicite ayuda a un tercero también para que modifique algún tipo de elemento en la escena. Entonces, el factor sorpresa que se elimina con esa advertencia de colaboración en el fondo, ¿no perjudica la investigación? A ver, es que en su pregunta de nuevo subyace como si esto fuese una advertencia con el fin de.
y lo que se le estaba mandatando es que él se trasladara a ese lugar. De hecho, la policía se encontraba en ese lugar y se hicieron pericias con el presente. Pericias que, por cierto, yo no las puedo relatar porque las desconozco, pero que ustedes han publicado en la prensa. Por lo tanto, de nuevo, creo que el presupuesto sobre el cual descansa esa pregunta... No subyace, si está hay clarísima o no la pregunta, nada subyace ahí. alteraciones de prueba que hubiese ejecutado Manuel Monsalve, es un asunto que debe estar investigando pierde o no la el Ministerio Público sorpresa, si eso punto. fue efectivo o Se no. perdió la sorpresa, no subyace nada. Subsecretario, ¿nos puede detallar a qué hora se realizó esa llamada, si estaba en conocimiento el presidente de la República y también si es que estaba en conocimiento el propio fiscal Armendáriz, que estaba, digamos, a cargo de esta Yo lo diligencia? que le puedo transmitir es exactamente lo que le transmitió la ministra Toá el día de ayer y lo que yo precisé el día de ayer. Ayer no precisaron ninguna de estas respuestas, Es porque que lo se que le pasa es estoy que usted me está preguntando aspectos de... Usted está haciendo una pregunta de la indagación. El Ejecutivo ha cumplido con transmitir la información para transparentar qué es lo que hizo en qué consistió esa llamada como mandato al subsecretario Monsalve. O sea, ¿no puede detallar si es que estaba en conocimiento el fiscal Armendáriz de esto? El Ministerio Público y la policía estaban en el hotel. ¿Cómo está, subsecretario? En relación al mismo tema, ¿por qué el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, llama a la ministra en vez de llamar a los jefes de escolta de Manuel Monsalve si querían saber dónde estaba a esa hora que estaba en el Palacio de la Moneda cuando recibió esa llamada? Es una decisión que tomó el director de la policía para efectos de garantizar la comparecencia y con la instrucción directa de quien está por sobre el subsecretario Monsalve, que es la ministra Toá. Pero usualmente se hace así, porque por algo hay un jefe... Yo no tengo de tan claro, esto es usual o no, es lo que ha sucedido acá tiene cierta... O sea, no son situaciones recurrentes. Esa llamada se hizo con el propósito de garantizar la comparecencia de Monsalve en una diligencia donde Monsalve compareció y respecto del cual él participó en la diligencia. Y por otro lado, solo para recapitular, no solo se supo que había una denuncia, además que hay una investigación. Ese mismo día la ministra se entera que hay una diligencia en curso en el hotel que se la comunica finalmente a Manuel Monsalve. ¿Por qué se mantuvo igual en su cargo pese a esos antecedentes? ¿Se ha evaluado finalmente desde el Ejecutivo la decisión de haberle dado 48 horas de margen al subsecretario Monsalve? Bueno, pero esa pregunta la ha respondido el gobierno en varias ocasiones. Yo me repito lo que el Ejecutivo ya ha respondido sobre ese punto. Solo para aclarar y que no queden dudas y después no hayan tampoco malas interpretaciones. Si usted mismo dice que esta era una diligencia secreta, ¿por qué se le tenía que informar o instruir a Manuel Monsalve que estaba... De nuevo usted está con la semántica. No, instruir. El contenido de la diligencia es secreta. El llamado a Monsalve, la ministra todavía no tenía conocimiento en qué consistía la diligencia. Es simplemente, si me permite, es simplemente para que Monsalve compareciera directamente en ese momento que le era requerido. La ministra no tenía conocimiento en qué consistía la diligencia. ¿Usted nos podría confirmar si esa información fue entregada al fiscal Armendáriz? ¿Fue por una solicitud de él? ¿La Policía de Investigaciones había informado a Armendáriz de esto? Eso es una respuesta que tiene que responder la Policía de Investigaciones. Yo solo me estoy refiriendo a cuáles fueron las comunicaciones que tuvo la ministra. Muchachos, yo creo que ya he respondido suficiente sobre este punto y me he remitido... No hubo violación de secreto, pero, subsecretario. quería preguntarle si es que está fijada ya la declaración de la ministra Toá al fiscal Armendáriz, se va a realizar el día de hoy, está planteada para alguno de los próximos días. No lo sé, pero la ministra Toá ha manifestado voluntad permanente para esa declaración. Secretario, ¿desde cuándo está con protección policial la denunciante? Uno. Segundo, ¿se puede confirmar esta alarma o botón de alarma que tiene ella misma? Si se puede, en lo que se pueda contar, cómo funcionaría. Y tercero, la alerta de autoridad o alerta de frontera. ¿Eso está vigente? ¿Se nos puede confirmar? Sobre las dos primeras, son medidas del Ministerio Público, son medidas de protección de víctimas que ha adoptado el Ministerio Público y respecto de las cuales el detalle es de conocimiento del Ministerio Público. Solo puedo decir que en ambas que usted ha relatado corresponden a medidas de la Unidad de Protección de Víctimas del Ministerio Público. El detalle de la extensión de esa medida de protección corresponde al Ministerio Público, no al Ejecutivo. Eso es una comunicación que corresponde al Ministerio Público. El Ejecutivo no tiene conocimiento ni le corresponde conocer cuáles son esas medidas de protección precisamente porque las decreta el Ministerio Público. Sobre lo segundo, es una pregunta que me formularon ayer y existe una comunicación respecto de movilidad fronteriza, respecto de situaciones de aquellas personas que puedan encontrarse en investigaciones relevantes. Subsecretario, por otros temas, dos en particular. Conocemos sobre carreras clandestinas que estarían protagonizadas por funcionarios de Carabineros en Las Serenas. Hay sumarios ya al respecto. Ya, bueno, ahí está en el tema que nos estaba convocando a la conversación. Bueno, se hizo el punto de prensa respecto de la contingencia del fin de semana largo. Y ahora se abordan estas preguntas.
Yo acá, bueno, él tiene un manejo comunicacional, digamos, el subsecretario, exministro de Justicia, que es muy, digamos, ¿cómo decirlo? El tema de su pregunta subyace, como cuestionar al preguntador, digamos. Pero la pregunta era súper clara, no subyacía nada. Quedémonos con la palabra que le gusta al subsecretario, esto de la instrucción. ¿Ya? No fue advertencia, no fue aviso, no fue alerta, no fue alarma, no fue nada. Quedémonos en la instrucción para que concurriera a una diligencia. Viendo las declaraciones del ministro Cordero... ¿Y le habías dejado hecha una pregunta, Claudio? Claro, o sea, claro, porque acá el ministro, o sea, el subsecretario tuvo mucho cuidado en no salirse del libreto. Apeló a la semántica, instructivo, no advertencia, nada, instructivo para que estuviera presente en la diligencia. Y para que tuviera éxito la diligencia. Es como es lo que te decía yo antes que el PPD está tratando de establecer. Colaboración exitosa. Colaboración exitosa. Pero no nos satisface. Si estamos, no. Y él sabe que no nos satisface. Claudio, usted que es abogado, ¿qué le parece? Me generan ruido dos cosas. Y voy a utilizar el mismo ejercicio semántico del subsecretario. Cuando hablamos de reserva o secreto de la investigación, y a propósito de una diligencia de investigación, no solamente hablamos del contenido de la diligencia de investigación, sino también hablamos de la reserva sobre la existencia de la diligencia, ¿ya? Una cosa es que la diligencia exista y otra cosa es de qué se trata, a propósito de semántica. La cuestión entonces, hecho esa distinción semántica o metodológica, la pregunta sigue, que está haciendo la prensa, sigue siendo válida. La cuestión es, no le informó, lo que dijo el subsecretario, no le informó sobre en qué consistía la diligencia, pero le informó la existencia de la diligencia. Primera cuestión. Entonces, dicho eso, y a propósito de las mismas palabras del subsecretario, él dice que la ministra lo instruyó para garantizar el éxito de la diligencia. Yo me pregunto, también semánticamente, en una orden de entrada, registro e incautación, para garantizar el éxito de esa diligencia de investigación, ¿es necesaria la presencia del imputado? Eventualmente. Y si no está presente el imputado o obstaculiza, entorpece esa diligencia, lo que corresponde es que el fiscal llame a un juez de garantía y pida la orden de detención. Porque si quiere asegurar la presencia del imputado en esa diligencia de investigación, lo cita. La pregunta que hace la prensa es perfectamente válida y oportuna. Es, ¿el fiscal Armendáriz fue el que le dio la instrucción a ese PDI de alto rango para avisar de la diligencia, para garantizar el éxito de la diligencia de investigación? Esas son las preguntas que hoy día siguen sin respuesta. No, claro, es bien hábil, hay que reconocer que es muy hábil el subsecretario. Perdonen la vuelta, pero... No, está perfecto, porque es muy hábil el subsecretario Cordero en encapsular su respuesta ahí y ¿cómo se llama? Y tratar de contener el daño. Explicar lo inexplicable, básicamente. Porque acá hubo... Ok, le voy a hacer caso al subsecretario. Hubo un instructivo para que concurriera a una diligencia. Sí. Para una investigación secreta y de carácter penal, gravísima por lo demás. Entonces, eso se hace, no es violación de secreto, no es una obstrucción al éxito de la diligencia. Eso lo tiene que calificar finalmente el fiscal Armendáriz. Y seguramente la ministra Toá va a tener que declarar y aclararle al fiscal Armendáriz qué fue lo que realmente le dijo al subsecretario Monsalve. ¿Fue un instructivo? ¿O que puede Ándate terminar, al hotel, o que puede terminar siendo un privilegio? ¿Qué es lo Ándate que al hotel. Un paréntesis. nadie quiere? La reserva no solamente es el contenido de la diligencia, sino la existencia de la diligencia de investigación. Además, que son dos cosas distintas. Pero hay otra cosa que uno también aquí puede inferir. ¿Por qué esa diligencia se hace pasada la medianoche y no se hizo a las 4 de la tarde?
Porque evidentemente el fiscal Armendáriz consideraba que lo más probable es que para encontrar al señor Monsalve en la pieza de su hotel tenía que ser de noche. Sabía a lo mejor que andaba en Valparaíso, sabía que iba a volver eventualmente y que en las noches llegaba y a esa hora siempre estaba en el hotel. Por eso no se hace a las 6 de la tarde, ni a las 5, ni a las 4. Bueno, quería asegurar la presencia de Monsalve ahí. Porque si efectivamente el fiscal Armendáriz le dice al director de la... Pongámonos el caso. Que efectivamente el fiscal Armendáriz le pide al director de la PDI que le avise a la ministra Toá para que concurra Monsalve a la diligencia, bueno, pues se lo podría haber pedido a las 2 de la tarde. Pues. No a las 12:30 de la noche. Por eso es clave la pregunta que le hace Rodrigo Sánchez en La Moneda al subsecretario, que es quien le pregunta si no se perdía la sorpresa en esto. Y el subsecretario volvió a responder lo mismo frente a esa pregunta. Esa es una pregunta clave porque ahí no responde exactamente lo que le preguntan, ya que le gusta el tema semántico, y responde más bien, se queda con la respuesta de que es una instrucción para el éxito de la diligencia, y es más, el subsecretario da cuenta una vez más de esta supuesta idea de que el gobierno quiere que se resuelva esto lo antes posible y por lo mismo ha sido lo más transparente posible. Que es algo que también se le ha escuchado a la ministra Vallejo, a la ministra Orellana, y eso no se condice con la realidad porque nos hemos ido enterando, y lo decimos una vez más, día a día, a cuenta gota, de ciertas cosas que el gobierno tiene que salir a explicar. Cuando tú sales a explicar es porque no has sido lo suficientemente transparente. Al menos en la pega que uno hace se da cuenta de eso. Yo lo hubiera hecho